Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición estelar de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 7 en punto de la noche de este miércoles 10 de marzo. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Recuerden que también pueden seguir Costa Rica Noticias a través de las redes sociales de Facebook y Twitter en los perfiles que aparecen ahora en la pantalla de su televisor. Un día cargado de información, así que vayamos a ver nuestros titulares. Adelante. El Poder Ejecutivo presentó este miércoles ante los diputados el proyecto para el préstamo con el Fondo Monetario Internacional por un monto de 1.750 millones de dólares. El financiamiento es por 10 años con 4 de gracia y con intereses de 2.05%. El presidente Alvarado enfrenta 17 causas penales, de estas 10 se encuentran en investigación, 6 tienen solicitud de desestimarse y una de ellas fue rechazada. La ministra de Educación ya logró visitar 20 centros educativos desde que iniciaron las clases. Los estudiantes que van a las aulas piden más días en la presencialidad, pero según la jerarca todo dependerá de los lineamientos que les da el Ministerio de Salud. La falta de aficionados en los estadios se refleja en el rendimiento de los equipos. Antes de la pandemia, los locales ganaban el 46% de sus partidos en casa y ahora solo logran superar a su rival en un 39% de esos encuentros. La Fiscalía General tramita 17 causas penales en contra del presidente de la República, Carlos Alvarado. De esas denuncias, 6 ya tienen solicitud de desestimación, una fue completamente desestimada por la Sala Tercera y otras 10 aún se encuentran en investigación. Al presidente lo investigan por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, la UPAD, por un supuesto incumplimiento de deberes, por la firma de la Convención Colectiva del MEP y hasta por el supuesto incumplimiento de deberes debido al manejo de las protestas sociales del año pasado. Carlos Alvarado lleva casi 3 años en el poder. Desde entonces, la Fiscalía General tramita 17 causas penales en su contra. 10 se encuentran en investigación, 6 con solicitud de desestimación y una desestimada. Entre algunas de las denuncias que aún se investigan están el supuesto incumplimiento de deberes del presidente por el manejo de las manifestaciones del año pasado, el supuesto incumplimiento de deberes y otros del presidente por la firma de la Convención Colectiva del Ministerio de Educación Pública en octubre del 2020, el presunto delito de tráfico de influencias por parte del presidente de la República y el ministro de Coordinación con el sector privado, André Garnier, en relación con una empresa como concesionaria del Puerto Caldera. También se denunció la supuesta participación del presidente mediante tráfico de influencias en el nombramiento de varios funcionarios públicos relacionados con Otón Solís y Elian Fallas. Se investiga también un viaje que realizó en compañía de su familia al Hotel Punta Islita, el cual, en apariencia, habría sido con costos pagados por personas particulares. Y también, por supuesto, el caso conocido como UPAD. De acuerdo con una publicación de un medio de comunicación nacional, se indicó que en el caso del viaje a Punta Islita se solicitó el levantamiento del secreto bancario. El abogado Rodolfo Brenes señaló que en el expediente no se encuentra esa solicitud, pero que estarían dispuestos a que se haga. En todo caso, si la hubiera, no nos opondríamos, pues don Carlos no tiene absolutamente nada que ocultar. Es más, desde el inicio de la investigación aportamos la prueba bancaria original que demuestra que don Carlos Alvarado pagó todos los costos asociados al transporte, hospedaje y alimentación del paseo familiar que realizó el año pasado. Entre el año 2019 y este año, la Fiscalía presentó la solicitud de desestimación de las 6 causas en este estado. Hoy el Poder Ejecutivo presentó formalmente ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para que se autorice el endeudamiento correspondiente al crédito de 1.750 millones de dólares que se está negociando con el Fondo Monetario Internacional. La presentación del documento al Congreso se da después de que el 25 de enero el país alcanzara un acuerdo a nivel técnico con el Fondo Monetario Internacional y que el 1 de marzo el directorio ejecutivo aprobara el acuerdo.
El crédito por 1.750 millones de dólares tiene un plazo de 10 años, con 4 años de gracia y una tasa de interés de 2,5% aproximadamente. La aprobación legislativa daría lugar al primer desembolso de recursos por unos 292 millones de dólares y los demás tractos se irían desembolsando contra evaluaciones semestrales en las que el Fondo Monetario Internacional verificará el cumplimiento por parte del país de las metas convenidas. Este empréstito acompaña el esfuerzo de ajuste fiscal que está realizando el Gobierno de la República y el cual ha sido debidamente consensuado con el Fondo Monetario Internacional. Es importante señalar que el Fondo Monetario ha indicado que desde el punto de vista técnico el ajuste fiscal que se ha venido llevando adelante y algunas de cuyas medidas todavía están sujetas a aprobación por parte de la Asamblea Legislativa es un ajuste que será suficiente para alcanzar el objetivo de contar con un superávit primario de un 1% en el 2023. Costa Rica enfrenta uno de los retos económicos más importantes de su historia. La pandemia del COVID-19 provocó que la economía costarricense se redujera en un 4,5% durante el año 2020, la contracción más fuerte desde el año 1982. Las finanzas públicas también fueron fuertemente afectadas. Al cierre del 2020, el déficit financiero del gobierno central cerró en 8,1% y se registró una caída en los ingresos totales de 586.924 millones de colones, 1,7% del Producto Interno Bruto, lo cual representó un decrecimiento de 10,9% respecto al 2019. Tras la presentación este miércoles del proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa, los pasos siguientes son su publicación y asignación a comisión para que inicie el trámite legislativo. Cambiamos de tema. Una fuerte reacción provocó en el Congreso la decisión de la defensora de los ciudadanos de retirarse del proyecto VIH Costa Rica con la Fundación IVOS. Diputados del Partido Acción Ciudadana interpusieron un recurso de amparo en contra de la defensora de los habitantes, Catalina Crespo, por falta de transparencia en los fundamentos de esa decisión. Vamos ahora a ver el detalle de esta información con nuestro compañero David Roversi, quien se encuentra en el Congreso. Buenas noches, David. Buenas noches, Ernesto, y a todos los que nos siguen a través de Costa Rica Noticias. Hoy, pues no estamos más bien en el Congreso, sino que nos vinimos acá a la Defensoría de los Habitantes, en las afueras de esta institución, donde debido a lo que usted estaba pues comentando ahorita, Ernesto, hubo pues también algunos actos de violencia, según lo que comentan los personeros de esta institución. Pero bueno, ya vamos a hablar un poco más de esto. Si no, vamos a empezar con el tema propiamente de este proyecto VIH Costa Rica, que desde el 10 de febrero la Defensoría había indicado que ellos tenían que salirse de este proyecto debido a temas propiamente de dineros, también un poco de temas judiciales o jurídicos de lo que ellos podían o no podían hacer legalmente en estos términos. Pero también hoy finalmente es que se dio ya la salida no de Costa Rica, y es importante dejarlo claro, sino de la Defensoría de los Habitantes de este programa, ente que tenía propiamente pues un tema de ejecución de lo que es el programa y los dineros que vienen de las Naciones Unidas, y que, como usted lo decía, pasa por el Instituto Humanista para la Cooperación de Países en Desarrollo, conocido como el IVOS. Ante esto, pues los diputados del Partido de Acción Ciudadana hicieron una serie de consultas a la Defensora de los Habitantes. Tenía tiempo para responder hasta hoy a la 1 de la tarde. Parece que respondió pues en horas de la tarde también, pero no a la 1, que era cuando tenía, y ante esta situación decidieron poner un recurso de amparo. Veamos lo que dice el jefe de fracción del Partido de Acción Ciudadana. Bueno, nosotros cuando supimos de la decisión de la Defensoría de abandonar un proyecto que tiene que ver con la protección de la población con VIH, le remitimos una serie de consultas, porque cada vez que la defensora da una declaración confunde más sobre las verdaderas motivaciones para abandonar este proyecto. El recurso de amparo se presenta después de que se cumplió el plazo para responder estas consultas. Hoy a la 1 de la tarde, fuera de plazo,
y después de presentado el recurso, recibimos la respuesta por parte de la Defensoría. Vamos a analizar esas respuestas. Bueno, pero ¿qué era lo que estaba consultando el Partido de Acción Ciudadana a la Defensora de los Habitantes y qué? Pues también respondió pues en parte de lo que pudimos ver hoy, o hablar también con Catalina Crespo, Defensora de los Habitantes, sobre estos cuestionamientos que hacían los legisladores. Veamos. Por ejemplo, ella señala las razones presupuestarias para abandonar este proyecto. Sin embargo, este proyecto no le significa ningún gasto a la Defensoría, al contrario, le significa $160.000 adicionales en proyectos que la Defensoría podría ejecutar. También habla de razones presupuestarias, pero a la vez cuando ella vino a la Comisión de Hacendarios el mes de septiembre a defender su presupuesto, ella se vanaglorió de que había recortado el doble de lo que Hacienda le había solicitado recortar. Entonces, o hay una muy mala gestión o hay una intención expresa de cerrar y abandonar proyectos esenciales como este y otros que hemos sabido en los últimos días. Las razones jurídicas que señala, atribuyendo a la Defensoría solo funciones de fiscalización, que no es cierto. La Defensoría tiene funciones de fiscalización, pero también funciones de promoción activa de los derechos humanos y está abandonando esa función esencial del órgano especializado en derechos humanos del país. Nosotros, nuestra obligación por ley es fiscalizar. ¿Qué significa eso? Que nosotros no podemos ser parte de un proyecto y después pedirle cuentas al proyecto, que podemos ser juez y parte. Y esa es la razón principal, aparte de que también hay temas presupuestarios, que esas son de las razones de las cuales la Defensoría se sale del proyecto en sí, pero al mismo tiempo va a seguir trabajando, pero de otra forma. ¿Cómo? Vamos a seguir fiscalizando que los fondos, que los proyectos, todas las actividades sean exclusivamente para las personas y la población que tiene VIH. Bueno, y es que con este mismo tema, como les decíamos anteriormente, en horas de la tarde, personeros de la sociedad civil que están pues involucrados directamente con instituciones a las que, como les decíamos, la Defensoría pues funcionaba como unidad ejecutora de este proyecto, se hicieron presentes acá y pues desde aquí nos indicaban la misma defensora que pues entraron de manera violenta en algún momento a todas las oficinas de la Defensoría, que estuvieron en los diferentes edificios, en las diferentes oficinas, empujando vidrios, golpeándolos y demás. Ante esto, vamos a ver un extracto de lo que es una entrevista que tuvimos de primera mano con Catalina Crespo, donde nos habla de esta situación y también de pues un poco cómo es que se está dando el procedimiento con este tema del IVOS. Catalina, con el tema presupuestario decían los legisladores con quienes hablaba ahora que pues la plata más bien no es de la Defensoría, que viene de fondo. ¿Cómo se explica entonces ese problema presupuestario? Bueno, déjenme tal vez contarle un poquito más porque veo que la información no la tienen correcta las personas que están diciendo. Efectivamente vienen unos fondos que no entran a la Defensoría. La Defensoría no toca ni un 5, no le entra ni un 5 y no sale ni un 5 de la Defensoría. Eso lo maneja IVOS, pero la Defensoría provee otros servicios. Por ejemplo, tenemos a varias personas tiempo completo, cuarto tiempo, los carros, choferes, viáticos, y eso en el 2019 para temas de VIH se gastaron alrededor de más de 30 millones de colones. En el 2018 se gastaron casi 46, un poquito más de 46 millones de colones. Entonces, no son fondos exclusivos que se dan, pero es parte del presupuesto. Entonces, yo tengo que decir que eso es parte del presupuesto que se da para eso. No son fondos exclusivos, pero entonces esa es una explicación muy clara para que tal vez los oyentes o los que nos están viendo puedan entender de dónde viene, digamos, la partida de ayuda de la Defensoría, que son de nuestros propios fondos, son las personas, los salarios, los viáticos, todo eso. Por último, doña Catalina, hoy a raíz de este mismo proyecto, de la salida de la Defensoría, de este proyecto, se vio algo que usted me decía, inclusive ahora fuera de micrófonos, que en 28 años nunca se había habido acá en la Defensoría. Contarle un poco a la gente qué fue lo que pasó.
Bueno, por primera vez en casi 28 años que cumplimos en octubre, nunca se ha vivido algo así de este nivel, de este calibre en la Defensoría de los Habitantes. Hoy vinieron un grupo de personas que estaban inconformes con que la Defensoría se saliera de este proyecto de VIH y nuevamente manifestarse pacíficamente es un derecho. Y bueno, la Defensoría estuvimos ahí, inclusive en algún momento les llevamos agua porque a mediodía estaba muy caliente y les dijimos que por supuesto que estábamos en toda la disposición de conversar, pero que por favor que nombraran de entre 3 y 5 representantes que ellos quisieran. A la segunda vez que les preguntamos ya ellos dijeron que sí, entraron los representantes aquí. Pero después todas las personas entraron a la Defensoría, a las áreas, digamos, verdes, las áreas comunes. Les pedimos que por favor, que si íbamos a conversar, por cierto, otra cosa que creo que es importante es que ellos nos pidieron que si lo podíamos hacer en Facebook Live. Y nosotros dijimos que por supuesto, que todas las conversaciones hay que hacerlas transparentes y que definitivamente para la gente que estaba con ellos, ya sea aquí o que por temas de pandemia no habían podido venir, que eso se pudiera tener acceso a todas las personas que ellos quisieran. Lamentablemente pues no estaban contentos con el hecho de que solo las 5 personas estuvieran ahí, algo pasó y se molestaron y entraron a las instalaciones, donde lamentablemente hubo encontronazos con funcionarios de la Defensoría. Aquí una de las funcionarias de admisibilidad parece que la increparon y ella estaba pues muy asustada. A un funcionario de seguridad lo empujaron, entonces también eso es peligroso. Y aquí al despacho subió una gran cantidad de gente y empezaron a golpear las puertas de vidrio, por lo cual la gente inclusive aquí en el despacho pues está asustada. Bueno, esto es parte de lo que nos contaba la Defensora de los Habitantes, de lo que se vivió. Indicarles que nosotros pues solicitamos los videos de seguridad acá a la Defensoría de los Habitantes. Nos indicaron que pues nos los iban a hacer llegar hoy pues antes de la edición. Sin embargo, a esta hora, acabo de revisar el correo, no han llegado. Esperaremos que mañana tengamos la posibilidad de obtener los mismos para poder mostrárselos a ustedes en las ediciones de Costa Rica Noticias. Y ya para finalizar, nada más decirles que por este mismo caso, el próximo martes la Defensora de los Habitantes podría estar siendo citada en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa para que rinda cuentas claras de por qué es que Costa Rica entonces deja este proyecto de VIH Costa Rica. Ernesto, no sé si tiene alguna consulta y si no vamos a volver con ustedes que tienen más información. Sí, David, una semana muy polémica para la Defensora de los Habitantes y para el trabajo de la Defensoría, que tiene la obligación de defender a poblaciones vulnerables. Primero intentó la Defensora cerrar un consultorio jurídico que atiende a personas en riesgo social y ahora un proyecto que atiende a población con VIH. Probablemente tenga un tránsito muy accidentado en su visita a la Asamblea Legislativa para explicar cómo se defiende de esta manera los derechos de los ciudadanos. Sin duda alguna, Ernesto, y es que bueno, parte de lo que señala la Defensora de los Habitantes en estos dos casos en concreto que usted menciona, pues es la falta de presupuesto, y los diputados más bien aducen que cuando ella llegó a defender a la Comisión de Hacendarios el presupuesto, indicaba que había logrado recortar inclusive más de lo que se había pedido en la Asamblea Legislativa, y que finalmente pues ahora aduce que no hay presupuesto para sostener estos programas relacionados a los derechos humanos. Así lo dicen los legisladores, y bueno, será parte de lo que veremos posiblemente la próxima semana en el Congreso con los cuestionamientos que se le hagan a la Defensora Catarina Crespo. Muchas gracias, David Robertsi, desde la Defensoría de los Habitantes. Nos vamos ahora a una información de último momento con nuestro compañero Andrés Ortiz, quien se encuentra en la zona de Pavas por la vía del tren en las inmediaciones de la fábrica de masa. Buenas noches, Andrés, ¿cuál es la situación ahí en este momento?
Buenas noches, don Ernesto, para usted y para los televidentes. Hace algunos minutos la Fuerza Pública logró controlar un incidente que se presentó con personas en este sector. Según nos ha confirmado el mismo director de la Fuerza Pública, se trató de un operativo que realizaba la Policía de Tránsito y unas personas quienes se dedican a realizar el tránsito de personas la arremetieron contra este oficial de tránsito. Se encuentra con nosotros Daniel Calderón, director de la Fuerza Pública, para que nos explique qué fue lo que sucedió. Don Daniel, buenas noches, gracias por atendernos. Empezamos, ¿qué fue lo que sucedió y la atención que ustedes tuvieron que dar acá? Sí, básicamente eso. Hay un grupo de personas que se presume se dedican al transporte irregular de personas, que ocasionan un bloqueo acá en la zona, aparentemente como reacción a una operación que mantenía el tránsito acá en el lugar, donde hicieron varios procedimientos, de manera que lo que se hizo fue asegurar primero la salida de los oficiales, tratar de restablecer el tránsito, levantar el bloqueo. Hubo un momento en que sí hubo una agresión bastante fuerte contra oficiales de una turba de personas que salió acá de lugares aledaños. De esas acciones tenemos 2 oficiales lesionados, con golpes en la cabeza especialmente, y están siendo atendidos. Hay otros con golpes leves que también están siendo atendidos, y ya bueno, se logró restablecer el tránsito, se logró levantar el bloqueo. De momento la situación poco a poco vuelve a la normalidad, pero vamos a mantener aquí la presencia policial un tiempo más hasta que se normalice completamente. Daniel, es la segunda ocasión en que se da un hecho de estos en menos de una semana. Hace unos días se presentó algo similar en León 13. Un policía de tránsito es agredido y se necesita el apoyo de ustedes para poder incluso rescatarlo, por decirlo de esa manera, porque lo tenían atrapado y no lo dejaban salir. Es la segunda ocasión que se da. Sí, es una realidad compleja que se está viviendo en estos puntos. No podemos permitir que haya personas que intenten apropiarse de estos espacios, de violentar abiertamente la ley. En ese sentido, tanto la actuación de León 13 como acá fue respaldar la actuación que están realizando los oficiales de tránsito, pero también restablecer, levantar los bloqueos y volver poco a poco a la normalidad. Sí es necesario que se entienda el mensaje. La policía tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer cumplir la ley. En ese trabajo están los oficiales de la Policía de Tránsito, y no se vale que sean víctimas de ningún tipo de agresión porque están cumpliendo con lo que la ley manda. No sé si ya lo dijo, pero personas detenidas o aprendidas el día de hoy. No hay personas detenidas de momento porque bueno, fue una situación bastante compleja, muchísimas personas, y hubo que movilizar bastante recurso, y como prioridad pues era restablecer el tránsito, levantar el bloqueo y retomar el control de este punto. Insisto, vamos a mantener las acciones acá el tiempo que sea necesario para que poco a poco esto vuelva al normal. ¿La condición de los oficiales heridos? Son golpes, hay uno que tiene un golpe bastante fuerte en la cabeza de Fuerza Pública que está siendo atendido. El de Policía de Tránsito estoy verificando cuál es la situación, porque entiendo que es uno, y hay otros 2 de nosotros que sí son lesiones leves, como golpes en las manos y en las piernas, producto del lanzamiento de piedras, pero no son de gravedad. Gracias, don Daniel. A la orden. Don Daniel Calderón, director de la Fuerza Pública, que nos daba el detalle de lo sucedido esta tarde y noche aquí en Pavas. Imágenes en vivo del camarógrafo Sergio Quesada de lo que acontece en este momento aquí. Ya se logró realizar, o más bien tomar el control por parte de las autoridades. El tránsito ya circula fluidamente, como ustedes lo pueden ver en este momento, y es precisamente en este sector donde se dio el bloqueo y se dio la presunta agresión a el policía de tránsito y también a otros oficiales de la Fuerza Pública que en este momento se encontraban realizando un operativo de tránsito, y es cuando se da, como lo decíamos, en menos de una semana también se presentó un hecho similar donde un oficial de tránsito que realizaba una de sus labores fue agredido por una turba. Esto sucedió en León 13 y también requirió que se llegaran los policías de la Fuerza Pública para poder restaurar el control. Todo eso que ustedes ven en imágenes del camarógrafo Sergio Quesada eran las piedras que en su momento al parecer se estaban utilizando, y que también se dio este bloqueo en este sector de Pavas. A esta hora, a las 7:24 de la noche, ya se controló la situación y el flujo vehicular ya está normal en este sector, sin embargo con bastantes policías en el sitio para mantener el control. Don Ernesto, esta es la información que tenemos en vivo. Regreso con usted al estudio. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a nuestro compañero Andrés Ortiz por este pase en vivo. Otra medida polémica de la Defensoría de los Habitantes
fue el intento de cierre del consultorio jurídico que atendía personas en alto riesgo social y que no tienen los recursos para pagar un abogado. Ayer, finalmente, la UCR anunció que salvará el proyecto y se hará cargo de pagar los 15 millones de colones anuales que se necesitan para mantener este importante servicio legal, por lo menos durante este año. La defensora de los habitantes, Catalina Crespo, alegó que necesitaba el dinero que se usaba en este programa para pagar servicios públicos. Veamos la información. Este es el consultorio jurídico que se encuentra en la Defensoría de los Habitantes. Este servicio gratuito que ofrece asesoría legal a personas que lo necesitan porque no tienen recursos para pagar un abogado cumple 20 años de operar allí. Atienden a 25 personas diariamente en materia de familia, divorcio, reconocimiento de unión de hecho, procesos de filiación, investigación de paternidad, régimen de visitas de menores de edad. En materia civil, cobro judicial, en viviendas o tarjetas, desalojo por falta de pago, sucesorios en herencias. En materia laboral, hostigamiento laboral o sexual, despidos injustificados. Actualmente tienen 200 casos pendientes. El otro consultorio que se ha venido especializando es el de la Defensoría de los Habitantes, porque atendemos población, por ejemplo, hemos tenido usuarios que son población indígena, personas adultas mayores, mujeres y hombres también agredidas. Hemos atendido el tema de niñez y adolescencia que les hablaba con respecto al el PANI y las defensas de sus derechos en esos procesos judiciales y administrativos. Esto es una gran labor, ¿verdad?, que se atiende con este tipo de población, porque son temas delicados en donde está en riesgo su libertad, su dignidad, sus casas, su dinero, sus trabajos. Son temas muy sensibles. Esta asesoría legal la ofrecen mediante un convenio con la Universidad de Costa Rica, ya que la coordinadora es profesora de la Facultad de Derecho y se realiza con la práctica profesional de los estudiantes de Derecho de 13 meses. Esta semana se dio a conocer que la Defensoría no podía aportar más los 15 millones de colones que se requieren para sostenerla y que se iba a cerrar. Sin embargo, tras un acuerdo, la Universidad de Costa Rica se comprometió a aportar ese dinero para que continúen ofreciendo el servicio necesario para las personas que más lo requieran. La Defensoría de los Habitantes alegó que necesitan ese presupuesto para pagar servicios como agua o luz, debido al recorte presupuestario de la institución. El tema es que nosotros tenemos que reordenar el presupuesto y hacerlo más eficiente. ¿Por qué? Porque teníamos recortes desde el año pasado, ¿verdad?, el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa. Entonces, teníamos necesidades básicas como agua, luz y teléfono que no íbamos a tener para el segundo semestre. Entonces teníamos que ser más eficientes los recursos que teníamos. Y dentro de lo que nos dejaron, ¿verdad?, teníamos que reorganizar el dinero. Entonces había una partida asignada a la Universidad de Costa Rica que decidimos que íbamos a suspender por este año, ¿verdad?, temporalmente, para poder dar contenido a otras partidas presupuestarias que eran básicas para la operación de la Defensoría. La Universidad de Costa Rica tiene 27 consultorios jurídicos en todo el país. Vamos ahora a una pausa, nuestra primera pausa, y al volver la ministra de Educación ya logró visitar 20 centros educativos desde que se iniciaron las clases con regreso a presencialidad. Los estudiantes le piden a la ministra aumentar la cantidad de días que van a la escuela, pero ella se muestra cautelosa y señala que todo depende de las guías que autorice el Ministerio de Salud. Al volver de la pausa, le traemos esta información. El Banco de Costa Rica le ayuda a organizar su dinero al permitirle programar la carga automática de sus sobres electrónicos en bancobcr.com. Los sobres son divisiones dentro de su misma cuenta que le permiten apartar y ordenar mejor su dinero. Separa el pago de los servicios públicos, gastos del hogar, educación, viajes y otros. Ingrese a bancobcr.com y programe de forma automática sus sobres electrónicos. Somos el Banco de Costa Rica. Un programa que nos enseña lo divertido y fácil que puede ser tocar este instrumento. Yo soy Ramón Armando Velázquez
y hoy aprenderán conmigo a tocar la guitarra en forma sencilla, rápida y fácil. Guitarra en mano, los sábados a las 3:30 de la tarde, solo en 13, Costa Rica Televisión. Mi nombre es Carlos Moreira Alfaro, conocido como El Gringo. Para mí sería y será siempre un orgullo que ellos me vean a mí como un ícono del baile, ya que soy creador del baile del swing con 4 mujeres. Lo más grande para mí sería dejarles a ellos de cómo nació el swing. Mujeres con Voz, un espacio del Instituto Nacional de las Mujeres, creado por mujeres para mujeres. Conoce tus derechos, infórmate, empodérate, transforma y conquista el mundo. Mujeres con Voz, este miércoles a las 9 de la mañana, en vivo por el Facebook del INAMU, con repetición este jueves a las 11 de la mañana por 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. A las 7 de la noche con 31 minutos vamos ahora a ver cómo cerró la cotización de la divisa estadounidense. El precio del dólar en la compra cerró hoy en 605 colones con 24 céntimos. El precio del dólar en la venta cerró en 613 colones con 18 centavos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Más clases presenciales, mejores conexiones a internet desde los centros educativos y muchísimas dudas sobre las pruebas FARO. Estas son las inquietudes que le expresaron hoy padres, alumnos y profesores a la ministra de Educación Giselle Cruz mientras visitó distintos centros educativos. Veamos su respuesta. Esta es la cuarta semana en que la ministra de Educación Pública visita a centros educativos del país para buscar la retroalimentación con el inicio de clases este año. Las visitas se centran en el intercambio de experiencias mediante un foro en el que participan estudiantes, profesores, directores regionales y miembros de las juntas de educación. Esta mañana Giselle Cruz visitó la escuela Ascensión Esquivel en Cartago, en donde pudo compartir con algunos alumnos en clases. La idea es visitar todas las direcciones regionales, tomar nota y decisiones con respecto a las necesidades más puntuales. Que los estudiantes y los profesores y los administrativos han recibido con mucho júbilo a los estudiantes, están muy contentos de la presencialidad y están haciendo sus mayores esfuerzos para se mantenga todo este proceso de presencialidad, sus mayores esfuerzos para que lleguen la mayoría de los estudiantes a los centros educativos, y eso es importante también, la confianza de las familias para que sus hijos retornen nuevamente a los centros educativos. Y entre los desafíos, bueno, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo abordamos esta educación combinada? ¿Cómo interactuamos ya con los contenidos y avanzar con los contenidos de los programas de estudio una vez que ya está pasando esta etapa de familiarización con los protocolos? Los estudiantes afirmaron estar felices por el regreso, pero le externaron a la ministra el deseo de tener más clases presenciales. Por ahora solo asisten 2 veces cada 15 días. Sí, es que no es lo mismo estar solo un día a la semana presencial y los demás días virtual. No es algo malo, por decirlo así, pero sí preferiría volver como antes presencial porque se aprende más, se comparte más y siento que es más productivo. Sobre la asistencia, la ministra afirmó que las medidas se flexibilizarán solo si el Ministerio de Salud así lo permite. Por ahora se mantiene el distanciamiento de 1.8 metros entre estudiantes. Todos los estudiantes pues manifiestan que se sienten felices, alegres, que no es totalmente diferente a una virtualidad, ¿verdad? En mi caso, yo como madre de familia y la otra señora también estábamos comentando de que también es diferente estar como madre de familia ayudando a sus hijos en la casa, están en una forma presencial a una forma virtual.
que esto es mucho más fácil, es mucho más alegre y divertido para los niños venir y presentarse a la escuela, trabajar, compartir con sus compañeros, aprenden con mucha facilidad más en la escuela, obviamente, que en la casa. En mi caso también manifesté mi preocupación por las pruebas FARO, porque no es un año, el año que se vivió es totalmente diferente a los años que se han vivido. Respecto a las pruebas FARO, la mandataria volvió a confirmar la aplicación de las mismas, recordando el ajuste que el MEP realizó en los contenidos a evaluar. Además, las pruebas FARO será la herramienta que tiene el MEP para conocer el nivel de educación que tienen los estudiantes tras un 2018 con huelgas y un 2020 de pandemia. La conectividad a Internet sigue preocupando a miembros de la Junta de Educación y a los mismos profesores que deben de cumplir con el proceso de aprendizaje a distancia. A la fecha, la ministra ha visitado más de 20 centros educativos. Cambiamos de tema. Cerca de 12.000 trabajadores de la salud del sector privado ya fueron vacunados contra la COVID-19. Así lo informó hoy la Caja Costarricense del Seguro Social. Los trabajadores de salud del sector privado han avanzado un paso más lento que la vacunación del personal de la Caja Costarricense del Seguro Social. Según el presidente ejecutivo de la institución, Román Macaya, a la fecha se han vacunado 12.000 personas de este sector. Sí, se está avanzando con la vacunación de personal de salud del sector privado. La velocidad del avance en todo el programa de vacunación depende de la disponibilidad de vacunas y bueno, la empresa Pfizer está cumpliendo con los compromisos de acelerar entregas y tenernos al 31 de marzo, lo que se habían comprometido antes de la pausa que hicieron para aumentar la producción. Pero también hay que recordar que en este momento ya no todas las vacunas que entran en estos días son para el grupo 1. El jerarca recordó que a pesar de que esta población se encuentra en el grupo 1, en este momento las nuevas vacunas se distribuyen 80-20, es decir, 80% para personas mayores de 58 años y el resto para el personal de salud y de primera respuesta pendiente. Y el 20% para todo lo que es esa primera línea de atención, donde están incluidos los trabajadores de salud del sector privado. Se está avanzando con los hospitales más grandes del sector privado. Se trabaja con un listado priorizado enviado por los colegios profesionales. Y lo que puedo mencionar es que al día de hoy ya se han aplicado 12.000 dosis a personas trabajadoras del sector privado en el sector de salud. Sobre este tema, el Colegio de Médicos y Cirujanos había advertido al Ministerio de Salud su preocupación por dejar fuera a estos profesionales, ya que atienden un alto porcentaje de consulta externa que se da en nuestro país y por esta razón carecer de la vacuna pone en riesgo tanto a los profesionales como a la población en general. Aseguramiento, temas de salud y pensiones forman parte del proceso que lleva la Caja para la simplificación de trámite. En la Caja aseguran que cada uno de estos cambios traerá importantes beneficios para los usuarios. Autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social aseguran que la institución avanza a paso firme en simplificación de trámites en temas que de manera diaria y constante crean dolor de cabeza a los usuarios. La Caja ha sido pionera e innovadora facilitando un foro virtual que permitió conocer y recibir 190 aportes de la población de cómo la Caja puede mejorar. De estos aportes, un 49% fue relacionado al aseguramiento, un 22% a servicios de salud, un 22% a servicios digitales, 4% beneficios en dinero, lo que son incapacidad de licencias y otros servicios, y un 3% relacionado a pensiones. Entre los avances se encuentra la implementación de la nueva app Caja Móvil, así como el remozamiento de la página web de la institución. Tenemos 2 equipos trabajando en todo el proceso de otorgamiento y pago de incapacidades, un equipo trabajando en todo lo que tiene que ver con pago de pasajes y hospedajes a los asegurados y sus acompañantes,
Se está remozando el portal web de la institución para llevarlo a un concepto de página, a un concepto de portal web único de servicios. Lacayo señala que en total son 8 proyectos que avanzarán entre un corto y mediano plazo. Un proyecto muy interesante de la Caja en su comunidad, que es salir, digamos, de las paredes de una oficina y llevar los servicios a las comunidades de difícil acceso. La afiliación del trabajador independiente para poderle dar con la afiliación una cita para que sea atendido en los servicios de salud para mejorar el control de esta población. Se está trabajando todo el tema de optimización de citas de laboratorio, que lo que pretende básicamente es que de una vez la persona sea atendida en la consulta y si lo requiere sea de una vez se le defina la cita de laboratorio sin que tenga que ir a hacer la gestión propiamente. Y también la posibilidad de que desde el segundo nivel de atención, es decir, desde los hospitales, se asignen citas para control y seguimiento en el primer nivel, es decir, en las áreas de salud, en los EVAIS, en temas de posparto, y se está viendo también en lo que puede ser crónicos en general. En la entidad esperan que sea la ciudadanía la que evalúe el servicio y los cambios para poder mejorar la experiencia virtual. Las autoridades de SENASA y la Policía de Fronteras decomisaron 203 kilos de queso en una finca en la zona norte del país. El decomiso se hizo debido a que la finca no estaba autorizada para la producción de leche ni de quesos. El Servicio Nacional de Salud Animal, junto con la Policía de Fronteras de Deltas, Costa Rica, decomisó 203 kilos de queso el pasado lunes 8 de marzo. El cargamento ingresó de contrabando por el río San Juan, según la información que brindaron las autoridades. El producto incautado estaba etiquetado como producto de una finca costarricense ubicada en Isla Calero. SENASA constató que esta finca no se dedica a la producción de leche ni a la elaboración artesanal de quesos, labores que deben estar autorizadas por esta entidad, por lo que se procedió al decomiso y a la destrucción del producto, de acuerdo con los protocolos establecidos. Desde la creación de la ley SENASA número 8495 se realizan operativos e inspecciones de acuerdo con una serie de procedimientos para garantizar que los alimentos cumplan los requisitos de inocuidad en todo el territorio nacional, sean estos importados, exportados o nacionales, y así garantizar alimentos aptos para consumo humano. Estos controles se hacen de rutina en todas las regiones del país. SENASA hizo un recordatorio a la población para que consuman productos y subproductos de origen animal de establecimientos autorizados. Nos vamos ahora a una pausa comercial, pero al volver, la falta de aficionados presente en los estadios se está reflejando en el rendimiento de los equipos. Antes de la pandemia, los equipos que jugaban de local ganaban el 46% de los partidos en casa y ahora solo logran superar a sus rivales en un 39%. Al volver de la pausa, le traemos los detalles de esta información deportiva. Su FCL, fácil, rápido y seguro. Si en marzo cumple 5 años de relación laboral continua con el mismo patrono, desde ya puede tramitar el retiro de su FCL con Popular Pensiones. Hágalo por cualquiera de estos canales oficiales y sin salir de casa. Si no lo retira, podrá disponer de él cuando realmente lo necesite. Popular Pensiones. Hola, ¿qué tal? La pandemia por el COVID-19 ha afectado a todas las personas del mundo, pero las mujeres hemos resultado particularmente afectadas porque no solo se ha duplicado, triplicado y multiplicado la jornada, tanto laboral como doméstica, pues ahora pues estamos en casa 24/7 y tenemos que cuidarnos tanto a nosotras mismas como a las personas que nos rodean, y esto ha significado una carga importante, así como el tema del estrés. Se ha duplicado también y multiplicado la violencia doméstica, y también pues el tema del desempleo femenino es algo que debe ponernos a pensar como país. De este tema vamos a hablar en Una Mirada esta semana. Acompáñenme. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Este jueves
jueves los esperamos en Café Nacional a partir de las 8 en punto de la mañana. Los usos médicos y estéticos del Botox será parte de los temas que tenemos para este jueves. Así que los esperamos y a las 9 de la mañana no se pueden perder Aprendo en Casa. Una voz que entona un canto libre y la esperanza tejiendo al futuro. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica. Quería hacer una película verídica. Moacir dos Santos es un cantautor brasilero que disfruta de su libertad luego de haber vivido durante años en el hospital psiquiátrico. Se ve que es una cosa como si fuera realizar como las películas profesionales. Moacir III, en cine retrospectivo, este martes a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Vamos ahora con un adelanto de lo que vamos a tener en Deportivas del 13, nuestra sección deportiva. Ahora, en unos minutos, 8:30 de la noche, me acompaña aquí en el set David Goldberg. Buenas noches, David. Buenas noches, don Ernesto. Muchas gracias por tenerme por acá. David, impresionante. Ustedes están haciendo un trabajo sobre el efecto de cómo funciona el fútbol con poco público o sin público, el factor humano. Sí, bueno, en este caso, después de un análisis de 300 partidos, tomando en cuenta la temporada 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021, analizamos la cantidad de partidos de local y las respectivas victorias que se dieron ahí. Y desde que no hay aficionados en los estadios, ha bajado 7% la cantidad de victorias, el porcentaje de victorias que tenían los equipos locales con respecto a los visitantes. De un 46% pasó a un 39%. Sin duda, la parte de la afición, ¿verdad? La emoción que le mete a los equipos locales, a sus propios jugadores, está teniendo que ver en el fútbol costarricense. El peso de la camiseta es interesante porque en estos días da la impresión de que todo se puede volver digital, de que todo se puede pasar por streaming y que todo es lo mismo y la vida muestra que no es lo mismo. Pues sí, definitivamente así es, y en el deporte sin duda que el factor humano, la afición, le mete muchísimo color a lo que es los deportes, ¿verdad? No es lo mismo un estadio vacío a un estadio lleno con 16,000, 20,000 personas como es en nuestro país, o 30,000 en el caso del Estadio Nacional, apoyando a uno u otro equipo, a uno totalmente vacío. Tanto para el equipo local, ¿verdad?, que no siente ese apoyo, como para el visitante, que más bien tiene la posibilidad de ir con más tranquilidad porque no tiene a esa cantidad de gente en contra. Sí, además del sabor que pierde el fútbol en el ritual de ir al estadio, de comer en el estadio, sí, claro, de conversar, de ir con la familia, con los amigos. Hay una pérdida de mística muy importante. Sí, sí, definitivamente. Sabemos que el fútbol, el ir al estadio, no es solo ir a ver 90 minutos de fútbol, ¿verdad? Tiene toda una parafernalia que rodea al fútbol, ¿verdad? Que empieza desde la mañana, desde alistarse, desde saber qué va a comer uno en el estadio y demás, hasta saber incluso qué va a pasar con su equipo y llegar a su casa contento o triste. Así es. 8:30 de la noche nos van a dar el detalle de esta información deportiva del 13. Sí, tenemos esta información y por supuesto muchísimas más en el campo nacional e internacional. Muchísimas gracias, David Goldberg. Gracias, don Ernesto. Gracias. Cambiamos de tema. Con el apoyo de la Unión Europea y la Unión Nacional de Gobiernos Locales, un grupo de 15 municipalidades se preparan con infraestructura y ordenamiento vial para recibir la llegada del servicio de tren. En el marco del foro denominado Proyecto Mueve, Sociedades Públicas de Economía Mixta y las Alianzas Público-Privadas, la Unión Nacional de Gobiernos Locales le presentó a los representantes de 15 municipalidades el proyecto y su planificación para este año, aseguró la directora de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Con ello no solamente se mejorará los tiempos que los ciudadanos tienen que emplear, pero sobre todo va a servir como un gran aliciente para la recuperación económica de todo el gran área metropolitana después de la grave crisis que ha supuesto el COVID. Por eso nosotros apostamos fuertemente junto a la Unión Nacional de Gobiernos Locales y junto al Gobierno de Costa Rica por una Costa Rica más verde, más sostenible, más equitable. Y el proyecto Mueve justamente va a ayudarnos a obtener todo esto. Dicho proyecto cuenta con un presupuesto superior a los 5 millones de euros y es donado por la Unión Europea.
De acuerdo con la primera dama de la República, esta será una herramienta clave para continuar con el desarrollo construido entre todos los costarricenses, sino que también pone en valor el trabajo conjunto para lograr objetivos entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. Más aún, generar herramientas importantes para poder encadenar al sector privado con mecanismos como las SPEMS, que pueden atraer a la inversión y al sector privado junto con las municipalidades para lograr objetivos específicos. Entre tanto, la embajadora de la Unión Europea expresó que este proyecto de colaboración multiactor es exitoso y se enfoca en el ámbito local. Recordemos que este proyecto tiene el vínculo con estas 15 municipalidades de 4 provincias: Cartago, Alajuela, San José y Heredia. Estas 15 municipios también hemos logrado que se concreten espacios entre los consejos municipales y entre las alcaldías. Y aquí estamos promoviendo la movilidad urbana, el desarrollo sostenible, con temas tan importantes como es el transporte, que impacta a las 15 municipalidades. Tanto el proyecto MUEVE y su planificación para el periodo 2021-2022 y el modelo de SPEN son insumos para un modelo de gobernanza intermunicipal y de alianzas público-privadas. La acción se enfoca sobre el interés de las instituciones nacionales implicadas en mejorar los esquemas de desarrollo urbano sostenible en colaboración con los gobiernos locales. Vamos ahora a hacer una pausa comercial, pero al volver le vamos a traer la historia de una bailarina rusa a la que no le importó que la temperatura estuviera a 15 grados bajo cero para interpretar El lago de los cisnes. Su objetivo es defender un golfo de Finlandia en donde quieren construir una mega estructura. Al volver de la pausa le mostramos estas bellísimas imágenes. Sea cual sea tu hogar ideal, juntos vamos a crearlo con condiciones únicas. Solicítalo en nuestra página o aplicación. Banco Nacional. Juntos somos progreso. En el próximo capítulo de Fábricas Tandil. Hola. Hola. ¿Qué sos, amigo de Romero? ¿Por qué nunca te vi? Nos cortaron el gas, oficial. Ustedes son los únicos que estaban acá toda la noche. ¿No vieron nada? Somos gente humilde, no podemos pasar tanto tiempo sin llevar plata a casa. Lo único que le pido es que deje de poner la oreja detrás de las puertas. ¿Tiene alguna propuesta concreta, Arismendi? Es de poner la actitud, levantar la toma. Cada uno de ustedes vuelve a su casa. Fábricas Tandil, el viernes a las 10 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Dirigata mata panawat kajaba. Ihotko, ihotko, kabaigre. Kaya yani kuna mekinta pamike. Dari Costa Rica se cargó así. Ihotko, ihotko, kabaigre. Ihotko, ihotko, kabaigre. Bekabo jolas crema aquí. Isotana kahaneti shigere. Ihotko, ihotko, kabaigre. Ihotko, ihotko, kabaigre. Hekyapa, hekyapa, hekyapa. ¿Qué vayas a sacar? Pague menos por mes para tener más dinero disponible. El BCR le compra el saldo de sus tarjetas de crédito con una tasa preferencial. Solicite su compra de saldos a través de nuestros canales digitales. Somos el Banco de Costa Rica. Estamos de regreso con la información internacional. El lago de los cisnes en una bahía helada no es un simple espectáculo, sino un acto de arte reivindicativo para salvar el medio ambiente. Pese a los 15 grados bajo cero, una bailarina rusa del teatro Mariinsky quiere defender con su arte la belleza de este golfo en Finlandia. El lago de los cisnes en una bahía helada.
no es un simple espectáculo, sino un acto para salvar el medio ambiente. Con su arte, esta bailarina rusa del Teatro Mariinsky quiere defender la belleza de este golfo de Finlandia a unos 100 kilómetros de San Petersburgo, donde se quiere construir un puerto mercante. Bellísimas imágenes. Cambiamos de tema, siempre en el ámbito internacional. A su corta edad, Jocelyn ya ha perdido todo un curso escolar y como ella, miles de niños en Panamá llevan un año sin recibir educación adecuada. Es el país del mundo, Panamá, con más días de clase perdidos debido a la pandemia del coronavirus. A su corta edad, Jocelyn ya ha perdido todo un curso escolar. Como ella, miles de niños en Panamá llevan un año sin recibir una educación adecuada. Es el país del mundo con más días de clase perdidos debido a la pandemia de coronavirus. Yo a la niña antes la llevaba a una guardería, ahora no se puede y hay momentos que me la tengo que traer acá al sitio donde trabajo. La mayoría de países cerraron los centros educativos en marzo de 2020, pero la región de América Latina y el Caribe ha sido la que más tiempo los ha mantenido cerrados. No puede ser posible que se abran los restaurantes, que se abran los centros comerciales, que se abran los casinos, que se abran los cines y que no se abran las escuelas. Los menores latinoamericanos han perdido el triple de días de clase que los europeos durante la crisis sanitaria y 3 millones de niños de esta región no volverán nunca a clase. Es la triste estimación que hace UNICEF. Mientras más se alargue este periodo de cierre, menos probabilidades habrá de que muchos niños vuelvan. La falta de escolarización deja otra consecuencia para los niños y sobre todo para las niñas, que quedan expuestos a la violencia, el trabajo infantil y los abusos. Para muchos la escuela es un refugio de apoyo psicosocial y el único lugar en el que recibir una comida nutritiva al día. Se han incrementado los casos de violencia. El tema no solo de maltrato, pero el tema de abuso sexual, el tema de embarazo adolescente, ¿sí? Se han incrementado en muchos sitios, incluso ha habido casos de suicidio de jóvenes. Además de todas las cargas, los padres han tenido que convertirse en profesores de la noche a la mañana. Están dando demasiado folleto, los presionan a uno y siento que es algo, muy difícil porque es un trabajo más. El limitado acceso a Internet y la falta de apoyo social han dejado a muchas familias en una situación desesperada. Los menores discapacitados, los inmigrantes, los de zonas rurales y los pobres son los más afectados por las consecuencias de una pandemia que va a aumentar enormemente la desigualdad. Una hilera de personas con pantalones arremangados y descalzos para proteger sus zapatos atraviesa un río. Son haitianos que diariamente cruzan hacia la República Dominicana para trabajar, eludiendo los pasos fronterizos formales y la posibilidad de ser aprehendidos. Esta escena se observa todas las mañanas en la porosa frontera de República Dominicana. Comerciantes y trabajadores agrícolas, domésticos o de construcción procedentes del vecino Haití llegan a diario para trabajar y vuelven a su país por la tarde. El tema migratorio ha sido un frecuente punto de fricción en la relación históricamente difícil entre Dominicana y Haití que comparten la isla La Española. Por eso el gobierno de Luis Abinader quiere construir una barrera a partir del segundo semestre de 2021 en un intento por reducir la migración irregular, la trata y el contrabando. Pero en el fronterizo de Dajabón, la propuesta ha sido recibida con escepticismo. Para él hacer esa verja perimetral, que le cuesta tantos millones, hay un hospital aquí que lo espera a él, que lo comenzaron y pararon la construcción, que nosotros necesitamos un hospital, que aquí se muere la gente por falta de un médico, por falta de un quirófano, se mueren bastante gente en esta provincia. Habitantes de la zona acusan a militares de cobrar unos $18 para dejar pasar a haitianos sin documentos de identidad. Es una cuestión de perseguir la corrupción, no de construir un muro. Pienso que no es más que una excusa del gobierno para tener otra cosa en que invertir el presupuesto. La propuesta de un muro llega después de planes de regularización de indocumentados, pero también de deportaciones masivas. El proyecto contempla tecnología de reconocimiento facial, huellas dactilares y cámaras infrarrojas.
A mí me parece que es una exageración, es un mito que se quiere mantener ahora con verja, antes era con armas, ahora es con verja. El propio gobierno local es partidario de impulsar empresas e industrias para elevar las oportunidades en Haití. Si los haitianos están bien, nosotros vamos a estar bien, eso es lógico, porque no vamos a tener esa situación de que ellos tengan que venir aquí. El presidente Abinader y su par de Haití, Jovenel Moïse, firmaron en enero un acuerdo que prevé, entre otros puntos, un compromiso de Dominicana de ayudar a construir hospitales con fondos internacionales en el país vecino y así descongestionar sus centros de salud. A las 8 de la noche en punto llegamos al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Apostamos por ofrecerle actualidad y contexto. En unos minutos voy a conversar con el filósofo Camilo Retana y la experta en cine María Lourdes Cortés. Vamos a hablar sobre el nuevo libro que están sacando, Locos por las series. Lo mejor del cine está pasando en Netflix. Ahora vamos a conversar sobre eso. Quédese en la señal de Canal 13, que ya venimos con esta entrevista de fondo.